Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, aquí por TLV1, y estamos ya terminando, son los últimos días de la guerra en Europa y estamos haciendo, digamos, un balance de situación de ese último momento trágico de la historia europea y mundial, ¿no? Expliquemos a los espectadores. En los dos últimos programas nosotros vimos la caída de Berlín. Eso implicó la caída de la ciudad de Berlín, que capituló el 2 de mayo, y la caída del Tercer Reich, aunque hubo operaciones que se prolongaron hasta después de la rendición formal, que fue el día 8, y en otros lugares también. Entonces, el propósito nuestro es aclarar muy brevemente algunos otros teatros de operaciones que se estaban dando simultáneamente con la caída de Berlín, porque el avance que se produjo, sobre todo el avance del grupo de ejército centro ruso a cargo de Konev sobre Europa Central, que abarcaría las ofensivas sobre Eslovaquia, que era república aliada de Alemania, con Monseñor Tiso al frente, el protectorado de Bohemia-Moravia, lo que sería Chequia, después Hungría, que era aliado, Hungría lo hemos visto la vez pasada, configuraban todo un teatro de operaciones y luego el teatro de operaciones del sudoeste, el de los Balcanes. El propósito nuestro en este programa es tratar de dar justamente un vistazo a qué estaba ocurriendo, qué ocurría paralelamente a la caída de Berlín, porque al sur de Berlín se estaba luchando. En realidad, secuencialmente, yo diría que primero tocaríamos Eslovaquia, porque la ofensiva sobre Eslovaquia arrancó, si no me equivoco, entre agosto y octubre del año 44. Y hubo un levantamiento comunista en Eslovaquia que estuvo una situación algo confusa, porque el levantamiento era también contra el gobierno Tiso, para firmar una paz por separada. La situación, como en todos estos escenarios, era sumamente compleja. Pero quizás el tema más importante que vos señalabas el otro día es que después de la caída de Hungría, fundamentalmente después del sitio de Budapest, la batalla del lago Balatón, incluso con el contraataque alemán en la batalla de Bautzen, que lo hemos visto en el último programa. Después, ¿qué ocurre? Esas fuerzas siguieron avanzando ya en dirección a Austria para la toma de Viena, que dentro del grupo de ejércitos de Konev estaba al frente del general Tolbukhin, que fue el que encaró y controló y tomó Viena. Entonces, ese va a ser básicamente el tema que vamos a ver hoy. Aquellos teatros no periféricos, sino teatros complementarios a la caída de Berlín, que se estaban dando simultáneamente, fundamentalmente en ese último mes de abril de lucha. No sé si ustedes quieren tomar el tema y lo desarrollamos. Sí, todo lo que has dicho, naturalmente más el escenario italiano, más el derrumbe absoluto del frente occidental, con la intención de protegerse del avance soviético, y sobre todo a partir de la asunción del gobierno por parte del gran almirante Dönitz, porque Dönitz propuso en los primeros días, hasta que vio que eso era imposible, propuso no combatir en el frente occidental y seguir combatiendo en el frente oriental para evitar dos cosas. Primero, para ayudar a dos cosas, a que la mayor cantidad de refugiados lograra pasar el Elba o estuviera lo más cerca posible del Elba o llegar a las líneas occidentales de un modo o del otro, por un lado, y por el otro lado, que la mayor cantidad de tropas alemanas no cayera en manos soviéticas. Como el frente era movible y hubo movimientos los norteamericanos pasaron la línea de demarcación, Patton entró en Checoslovaquia, bueno, en lo que hoy es República Checa, lo cierto es que era protectorado de Bohemia-Moravia, y llegó hasta Karlsbad, Pilsen, ¿no? Y se creyó, ahí está el problema, se creyó que por estar tan cerca podía llegar a Praga, pero el problema es que Patton podía querer llegar a Praga, pero los acuerdos de Yalta, que comentaremos, creo que supongo, ¿no, Héctor?, en la próxima
su programa o el otro programa, es decir, los acuerdos de Yalta lo impedían, de manera que si llegaba tenía que retroceder. Y efectivamente fue lo que sucedió. Lo que pasa es que la gente que estaba en Praga, eso no lo sabía. No solo no lo sabían los checos, ni siquiera lo sabían las autoridades alemanas, porque las autoridades alemanas creían que eso era una amenaza soviética o en tal caso un susto para que se rindieran por parte de los aliados. No llegaban a creerlos. El caso más curioso es el del hombre que quedó a cargo del gobierno en el protectorado de Bohemia y Moravia, no con el cargo de protector, porque había sido segundo de Heydrich, que era el doctor Karl Hermann Frank. Frank, que era además, creo que general, si era general de la SS, del Servicio de Seguridad de SS Civil, Karl Hermann Frank viajó a Berlín para pedir que mandaran más tropas a ese frente o que autorizaran a Schörner, porque Schörner estaba combatiendo desde el ala sur, o sea, de Koniev, el ala sur que avanzaba sobre Berlín, hasta la línea de Tolbuchen que avanzaba sobre Viena. Tenía un frente muy amplio Schörner, para pedirle a Schörner que avanzaba sobre Praga. Por supuesto no pudo llegar a Praga Schörner desde ya, pero además empezaron a llegar las informaciones de que los norteamericanos estarían obligados a retroceder. Los contactos que estableció el Estado Mayor de Schörner con las avanzadas de Patton le confirmaron que a Patton se le había dado la orden de retroceder, había llegado hasta Karlsbad, de retroceder y mantenerse en la línea que se había fijado en Yalta. Esa situación provocó una consternación enorme, porque el mando militar estaba enterado de cosas que el mando político, estamos hablando de Bohemia Moravia, no lo sabía. Tampoco lo sabían a eso en Yugoslavia, en Croacia y en el lugar que todavía se estaba combatiendo en el frente sur contra los partisanos de Tito y ya ejércitos de Tito, ya no eran partisanos, era un ejército, y el ejército rojo que avanzaba hacia Austria por el sur desde los Balcanes y desde Hungría. No lo sabían, creían que eso no era posible, que Viena tenía una salvación y que eso iba a quedar. No, pero no era así. Y tampoco lo sabían en Italia. Todo esto creó una confusión general muy, muy grande, pero que hay que tener en cuenta la situación, no solo en que estaba Alemania, sino el aislamiento concreto, el aislamiento concreto que tenía la alta conducción del Estado, es decir, Hitler estaba aislado en Berlín, las comunicaciones eran primero inciertas y después casi imposibles, se manejaban a través de estafetas, y evidentemente manejar una guerra a través de estafetas es imposible, una guerra moderna, es absolutamente imposible. Esto venía mezclado con las negociaciones que se habían intentado por una vía de Suecia, curiosamente Stalin las había pedido, después se suspendieron, para llegar a un acuerdo con el ejército, con las autoridades soviéticas por un lado, cosa que Mussolini había sugerido a Hitler, y por el otro lado, llegar a un acuerdo, eso lo había propuesto el general de las SS, Karl Wolf, que era el comandante militar, que era comandante de las SS en Italia, y un altígrado de las SS, era uno de los generales más importantes, había propuesto un encuentro con las autoridades americanas o angloamericanas, si fuera posible, pero por lo menos con los americanos, para cesar las operaciones en el oeste, sobre todo en este caso en Italia, y convencer al mariscal Kesselring, que había sido desplazado de Italia como comandante supremo, había sido desplazado al sur de Alemania para defender el frente sur, y, o sea, a las espaldas de Schörner, estaban espalda con espalda de Schörner mirando hacia el este y Kesselring mirando hacia el oeste. Esas conversaciones tenían una intención clara, que era creer que los norteamericanos podían aceptar atenuantes a la rendición incondicional, que es lo que condicionaba todo. Este tema de la rendición incondicional, lo hemos hablado varias veces, no solo impedía cualquier tipo de diálogo, de negociación, sino que los que pagaban el pato en la forma terrible eran las tropas que estaban en el frente y la población civil, que huía de aquí para allá sin saber exactamente. La población civil, por supuesto que no sabía qué línea de demarcación había o qué no había, y había una serie, solo escuchaban versiones, llegaban versiones de esto y del otro.
Con esa intención, en una actitud desesperada, el alto mando alemán del sur intentó ese contacto en Suiza, que después lo hablaremos cuando hablemos de Italia. Sí, ¿no? sí, Ahí sí, tenemos eso cuando hablemos de Italia. Si me permitís, yo querría ordenar esto. Después del sitio de Budapest, la caída de Budapest, la frustración de las defensas, la contraofensiva del lago Balatón y todo, las fuerzas de Tolbukhin avanzaron sobre Viena. Ese era el objetivo fijado. Aquí es muy interesante apuntar de que Stalin le da, digamos, el apoyo a Tolbukhin en detrimento de Malinovsky, que era mucho más capaz. O sea, el tercer frente ucraniano en vez del segundo frente ucraniano. Eran en realidad dos puntas de lanza, pero le dio venían de esta dupla. Tolbukhin y Malinovsky viene del Cáucaso cuando lo derrotan a von Kleist en la retirada. Pero algo parecido a lo que pasaba entre Zhukov y Koniev en un nivel más alto. Lo que pasa es que había celos de Malinovsky y entonces lo empujan a Tolbukhin. Malinovsky va por el sur, pero Tolbukhin tiene la arremetida central. Viena es una batalla importante, que está muy desmerecida. Bueno, ahí, ojo, ahí es donde uno, pero fue recapitulando, por tropas de élite, por los restos, porque el problema... Sí, eso ahora vamos a ir a... Creo que hay que detenerse a la campaña de Viena. Recapitulando, yo según lo que veo y según lo que recuerdo y me anoté, el problema era la desproporción de fuerzas de defensa de Viena frente a la avalancha del Ejército Rojo era tan grande que la posibilidad de defender Viena con espacios abiertos se luchó en la zona sur de los llamados bosques de Viena, pero la insuficiencia en medio, es más, primero habían sido retiradas algunas unidades de Viena para reforzar Berlín, y en consecuencia desguarneciera, como la sábana corta, al tratar de fortalecer. Para las cifras soviéticas, pocos blindados, 400 emplearon los soviéticos, los alemanes tenían 56, 58 blindados. Y el combustible, y muchos no podían tenían andar con combustible para andar, ni tenían apoyo creo que eran aéreo. Un poquito menos de 30.000 defensores contra dos 200.000. haces blindados estaban en el puente de Floridsdorf en Viena, que fue el puente que más resistió, la última cabeza de puente, pero claro, tenían 5 tanques. ¿Cómo vas a hacer 5 tanques cuando...? Es imposible. Ahora, acá se da un episodio importante que, bueno, se dieron en otras ciudades, pero en el caso de Viena, dada la importancia que tenía, fue muy especial. Que cuando vieron el avance ruso, hubo un sector que se reavivó de viejos socialistas, socialcristianos, también PC, para presionar la declaración de Viena ciudad abierta. Tenía una lógica, es decir, Viena no iba a poder ser defendida y todos los tesoros de Viena, todo lo que era eso se iba a perder. Ya tenían el antecedente lo que había pasado con el bombardeo criminal de Dresde, que fue impietosamente arrasada sin un objetivo militar expreso, y en consecuencia se forma una especie de comité de la resistencia. Pero ahí habría mucho para hablar, porque ahí hubo un personaje, un alemán que era un mayor alemán, Sokol, ¿no?, que actuaba de intermediario con los oficiales de Tolbukhin para planificar la rendición sin lucha, pero a la vez aceptando que se constituyese en Viena un gobierno separado, como venían tratando de hacer los soviéticos, como lo hicieron en Polonia con el Comité de Dublín, ya lo habían armado con los desertores alemanes, incluso el famoso mariscal von Paulus sobre comités, es decir, Alemania Libre, preparando gobiernos alternativos. Y Sokol, que en definitiva fue un traidor, en realidad aprovechó las condiciones de intermediarios para facilitar el acceso de Tolbukhin a Viena. O sea, él haya hecho lo que haya hecho. Gente que está ante la espada y la pared, te tiene que tomar una decisión. Está dentro del cuadro que yo traté de poner. En la desesperación. El desesperado se agarra un clavo ardiendo. No, lo que pasa es que... por supuesto surgieron estas viejas personas, estas personas que estaban allí y que con cierta razón, porque yo les decía, bueno, yo creo que el símbolo, ¿sabés cuál fue? El bombardeo de la ópera.
quien conozca Austria y quien conozca Viena... Y la Catedral de San Esteban, que siguió quemada. Sí, la Catedral de San Esteban, naturalmente, fue la otra parte. Pero el tocar la Catedral de San Esteban, o tocar, ¿cómo se llama? La ópera. La ópera, es tocar el corazón de los vieneses. Ya más que eso es el límite el cual no se puede pasar. En ese aspecto es verdad eso, pero en el otro aspecto también, bueno, lógicamente, y los rusos no lo iban a desperdiciar a eso. Pero esto está claro. Paradoja pero es el resultado del caos final. Sí, la paradoja que se dio con la gestión Sokol fue peor, porque él actuaba en contacto entre este pregobierno de la resistencia, que se quería presentar como una coalición que, ojo, estaba integrada por socialistas, por socialcristianos y por algunos se había nazis. hecho en el ayuntamiento y en la abadía benedictina claro, de los escoceses, ahí, sí, exacto, y el viejo Partido Comunista, en la vieja sede que Dollfuss los había echado. Volvían la vieja fuerza a ver qué podían salvar, entre comillas. ¿Qué podían salvar? Por eso, por un lado hay que entender el momento que se vivía y el hecho de que estaba. Pero además ya no era el 43, no había esperanza. Sí. Se combatía casi, digamos, por orgullo nacional. Sí, pero ahí fue donde ocurrió la tragedia. Porque frente a ese cuadro, las autoridades de resistencia, que no sé si el general que estaba al mando alemán era de apellido Gunau. Y después estaba Gunau. Era el inmediato de... Es claro. De Sepp Dietrich. Ojo, el Gauleiter de Viena era von Schirach. Sí. Y entonces estaba ahí a la aprehensión de que los hay que aclarar nazis, que von Schirach es el ex jefe de la Juventud Hitleriana. Sí, de la Juventud Hitleriana. ¿Qué pasa? Fue Gauleiter de Viena, después jefe de distrito. Waffen-SS y los nazis austríacos que estaban en la idea de la defensa ultranza. La idea de Viena fortaleza. Hablemos claro. Sí. Los restos, porque ojo que no estamos hablando de unidades completas. Los restos del sexto los Panzer retazos, SS. los andrajos de la segunda división Panzer SS, de la tercera división, o sea, la Reich, la tercera división Panzer SS Totenkopf, y los Kampfgruppe, porque ni siquiera estaba la división, los Kampfgruppe del Leibstandarte, de la primera división. Más Hitler, Forstum, claro, más Hitler, y Forstum, es lo único que resiste, pero son andrajos, es un poncho agujereado, este es el problema. No, hubo lugares de combates puntuales. Pero se salvó el puente del emperador después de 6 veces que... Por milagro. Pero el puente, por milagro, porque hubo un contacto ahí con el príncipe von Schwarzenberg para que los ingleses intervinieran en eso, que al final debe haber llegado eso a Stalin, le habrán dicho por favor esto y habrán dicho bueno, está bien. Hubo un contacto por una vía extrañísima. Y es más, era más complejo la cosa porque los comunistas que se envalentonaron y reaparecieron en Austria querían facilitar el avance del Ejército Rojo antes de que lleguen los norteamericanos. Entonces, y los que defensores a ultranza querían volar todos los puentes. Perdón, no dijimos algo. La línea en Austria era difusa, no tenía la precisión, era difusa. Y si uno mira el mapa, uno ve que Viena está más al este que Praga. Sí. Obviamente dijeron, bueno, yo también, si tenemos no me esto, equivoco, cuando lo veamos lo vamos a ver en detalle, pero si no me equivoco, para Austria, aparte de volver a separarla de Alemania, se había previsto también una división entre los aliados y sobre todo hasta de la internacionalización de Viena. Pero ya no estamos pasando mucho. Una sola cosa para redondearla porque es el episodio que quería señalar. Estas negociaciones de Sokol con Tolbuchin comprometieron a militares alemanes que estaban en la defensa. ¿Y qué ocurre? Fueron descubiertos. Fue descubierta la conspiración y en los últimos días, la batalla fue entre el 6 y el 16 de abril, un mayor, Biedermann y otros más, fueron fusilados y expuestos en la plaza pública como traidores, pero como que dice, pagaron una gestión que no había estado... Son las caras de la tragedia. Bueno, continuamos el próximo bloque. Sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, continuamos entonces con la campaña de Viena, ya en las postrimerías, hasta el día 23 de abril, se combatió en los bosques y en la ciudad, con todas estas internas y toda esta cosa tan confusa que le da un ribete aún más trágico, ¿no?, a esta situación. No olvidemos que, además, muchos combatían pensando de que era la forma de ralentizar el avance soviético hacia el Alpenfestung, hacia la fortaleza alpina, que en realidad no había sido consolidada. Por eso es tan difícil de explicar esto, porque la superposición de cosas, no solo de los acontecimientos, sino de las ideas que circulaban en todos los frentes. Los hombres que estaban en el frente, que a veces tenían mejor información que los políticos, pero llegaban las informaciones de los políticos, ya no hablemos de mala ni de buena intención, sino que se entrecruzaban informaciones contradictorias. Y eso llevaban, bueno, cuando hablemos del tema de Italia lo vamos a ver. El sí y el no estaban juntos en determinado momento. Lo mismo y lo opuesto, una cosa y lo opuesta estaban juntos. Y eso, yo le llamo a eso el caos final. Viena se rinde el 23 de abril. Sí. Pero hubo combates que se siguieron dando porque había unidades SS, porque la guerra no había terminado. La zona boscosa se prestaba más a la defensa. La guerra no había terminado, entonces el comité del ayuntamiento, que era un grupo heterogéneo, había facilitado, por eso yo hablaba del tema Sokol, porque este militar, que dicen fue paradójico, porque él salvó su vida, él se escapó, pero comprometió a la defensa militar, de los cuales 3 oficiales fueron ejecutados públicamente en Viena en esos días por traidores. De todos modos, si uno piensa en los más de 100.000 muertos de Varsovia y de Budapest, los 20 y pico mil de Viena la sacó bastante barata y no hubo la destrucción. Pero porque se derrumbó. Porque se derrumbó la defensa. Sí. Claro. Creo que la cifra, el balance de baja fue de 20.000 por cada bando. 20 porque por cada bando. Fue una y batalla, los civiles también. Porque ¿no? fue, para decirlo en una palabra, Sí. para decirlo en una palabra, fue una batalla interrumpida, Se interrumpió. Se interrumpió, se derrumbó, porque no es que hubo una resistencia hasta el final, hubo resistencia hasta el final en formas aisladas y por el sistema que tenía... Focos de resistencia en las periferias. Exactamente, porque la nueva estrategia, o la última estrategia alemana era que los Kampfgruppe, o sea, los grupos de lucha autónomos, eran más operativos que un frente. Si el frente se derrumbaba, operaban solos. Inclusive grupos de 5 tipos. Yo tengo anécdotas increíbles de los Alpes de 5 tipos que seguían resistiendo en un punto y tenían apoyo de la población. Esto hay que decirlo, a pesar del horror y todo, tenían apoyo de la población. El apoyo de la población tenía 2 caras. Una, la adhesión lisa y llana, no la fidelidad y demás. Y la otra, el terror de los que llegaban. El terror de lo que les llegaba. Además, muchas unidades eran de la zona o tenían parientes en la zona y todo también. Ya. El terror en era... general, no sé si serán, versiones más aliadas que alemanas, lógicamente, versiones de los vencedores, que hablaban de que el espíritu de combate a ultranza no primaba en Viena, por la mentalidad de la ciudad urbana y por el temor de que Viena fuese destruida por sus tesoros artísticos, arquitectónicos, pensando que se iba a luchar inútilmente por una plaza que no tenía un objetivo militar claro. Ahora, Hitler había dictado una directiva que se llamaba Directiva o Operación Nerón,
que era la directiva de tierra arrasada, digamos así, de que las Festung, las ciudades fortaleza, resistiesen hasta última instancia con una finalidad elemental, demorar el avance soviético. Sí. Pero eso, pongámonos en el entorno de fecha, la batalla propiamente de Viena se considera algo así como que entre el 3, 4 y el 16, el 23 de abril. O sea, se peleó en abril. Sí. No nos olvidemos que el 22 de abril había sido la frustrada operación de Steiner para liberar Berlín. Sí. Y en Berlín estaban, pidiéndole refuerzos de todos lados a Viena. Entonces la situación era desesperante. Y eso lo ves en la disgregación del grupo de ejército de Schörner. Porque le tironean de Viena, le tironean de Praga y le tironean de Berlín. Más al frente, más una tragedia que está sucediendo allí. Lauban y Breslau, o Breslavia, como le dicen ahora. Breslau. Bueno, eso no puede pasar por alto eso. En Silesia, claro. O sea, él tiene que defender Berlín de un modo, Silesia, Praga y Viena, en un solo ejército, en un grupo de ejércitos, naturalmente. Grupo de ejércitos, las tironeas y las distintas estrategias. Por eso yo nunca hay que olvidarse de esta palabra, el caos final, el derrumbe final. Porque el mejor ejército del mundo, tropas excepcionalmente buenas y además con coraje, todo eso, se derrumban ante, primero, el avance soviético es un rodillo, eso no lo digo, yo lo digo. Además, además algunas unidades de la Guardia y todo, no era solo rodillo, digo, también habían metido blindados muy pesados. Sí, blindados muy pesados y la diferencia de 1 a 10, 1 No, sobre todo artillería, 4.000 cañones. Pero además, cuando se pierde el centro de la cuestión, se pierde cuando la cabeza, el cuerpo que dirige las operaciones, queda aislado en medio de una batalla, porque estamos en medio de una batalla. Y esto produce un caos general. Es inevitable el caos. Alemania queda dividida en dos, eso tenemos que contarlo también, que queda dividida al norte con Dönitz y al sur, en principio, con Göring, pero se ha destituido Göring, queda Kesselring. Es complicado. Los últimos días de batalla, porque por ejemplo, la batalla de Praga a la que vos haces referencia, ojo que cronológicamente fue después de la caída de Berlín, porque fue el 4 o 5 de mayo. Por eso no transpongamos las cosas. Lo de Viena, después de Hungría, fue abril, propiamente abril, y tenía relación también con el juego del avance ruso frente al avance norteamericano que se estaba, no digo estimulando, pero se estaba tratando de favorecer para compensar el ejército rojo. Sí. Y el otro tema era que el rol de la defensa de Viena ya no tenía un objetivo militar. Y como vos dijiste, la famosa idea del reducto alpino o la fortaleza alpina, hoy se sabe que no era un plan orgánico, fue algo más manejado por la propaganda, y en eso tuvo mucho que ver Goebbels, lógicamente, haciendo creer a los aliados que efectivamente Alemania podía tener una zona de resistencia reducto final en la zona de Baviera y abarcando Austria y todo. De hecho, se derivaron fuerzas norteamericanas importantes. Era una franja, en teoría, porque esto fue teoría, una franja que iba desde el sur de Baviera, pasaba por Austria y llegaba hasta el Subtirol, hasta el Tirol del Sur, o lo que los italianos llaman Alto Adige, que es la misma región. Esa era, por eso estaban implicados, estaba implicado el que decía el Gauleiter del Südtirol, de Alto Adige, Andreas Hoffa, era uno de los que estaban en ese plan. Pero eso era una cosa teórica que se convirtió en propaganda. Primero porque había una imposibilidad fáctica de hacerla. No tenía, ¿con qué aviación la defendían? ¿Y dónde sacaban el combustible? Solo se podía tener armas de mano. Es que casi ni se intentaron construir fortificaciones, o sea que lo único que tuvo, pero por eso le atribuyen a Goebbels haberlo maquinado eso, como la idea se popularizó también entre los soldados alemanes, ¿qué ocurre? Los soldados alemanes que caían prisioneros
y los interrogaban, daban a entender de que ellos tenían una especie de directiva de replegarse hacia Baviera. Entonces, eso creó en los aliados una distracción pensando, y por eso las fuerzas norteamericanas se abocaron a impedir que se constituyese un supuesto reducto alpino, que demoró el avance norteamericano. Al final fue paradójico, porque el demorar el avance norteamericano, hablemos, ¿no? implicó que los rusos pudiesen concentrarse en la ofensiva de Berlín. En mi opinión, esto que vos decís, en mi opinión, esto tiene dos aspectos. Derramó, es una idea que se largó, que derramó para los dos lados. A mí me llama la atención esto, más allá de la intención de Goebbels, acá era Goebbels el que genio esto, evidentemente era una forma de retardar. Pero lo curioso es que Goebbels, el mando alemán sabía perfectamente y conocía los mapas de la zona de demarcación. También lo sabían los soviéticos y los americanos. El asunto del reducto alpino, yo creo que era una forma de frenarlos de algún modo a los dos, para ver que hubiera retenerlos, para que hubiera un futuro conflicto, el futuro conflicto que todos esperaban, italianos, alemanes y todos los que acompañaban, de que la Unión Soviética y los angloamericanos se enfrentaran. Ese sueño, porque fue un sueño, por eso me pregunto yo, ¿es real la actitud de Eisenhower, que abandona Berlín, que responde evidentemente a lo que se hizo en Yalta, a lo que se planeó en Yalta, y avanza hacia el sur, hacia un reducto que no existía, que después fue zona norteamericana? No hay que olvidarse que en la repartición de las zonas, Baviera correspondió a la zona norteamericana. La pregunta es si en la alta inteligencia aliada esto ya se sabía o no. Y si no se sabía, o si Goebbels le creó esta duda, evidentemente es una jugada magistral. Pero el objetivo de esa duda, sabiendo, porque el alto mando alemán y el jefe de Estado y sus jefes sabían que ese reducto no podía existir porque no se lo podía abastecer aunque estuviera en la fortaleza, era como una muralla del Atlántico sin armas, o una línea de Siegfried sin armas. Pero el asunto, para mí, ¿no es cierto? Para mí el asunto tiene, el único sentido que tiene es retrasar a ambos para que se peleen entre ellos. Porque la línea de demarcación ya estaba señalada, y eso lo sabían las tres partes, tanto los soviéticos como los angloamericanos como los alemanes. A ver, adelantándonos un poco a lo que vamos a ver después con los tratados. Hasta último momento, los distintos jefes alemanes, desde el propio Hitler y separadamente Himmler en la zona norte y Göring en la zona sur, ¿no? Lo que estaban intentando era... el norte. ¿Cómo? Dönitz en el norte. No, pero Himmler las negociaciones toma negociaciones con Montgomery para rendir la zona del Báltico, porque lo que se buscaba con eso era también un argumento cuña, que era poder hacer rendiciones parciales de los alemanes frente a Occidente, lo cual quebraba el espíritu de Yalta y la rendición incondicional, porque implicaba una forma de aceptar paz por separado, que era la condición que venía desde Casablanca jugando. Pero otro sueño desesperado. Era muy monolítica la alianza en ese momento. Sí, a último momento después... El tema era terminar con la alternativa alemana y después la ropa sucia se enjuaga en casa. Eso es lo que pensaban, por lo menos Stalin y Churchill. Pero la esperanza, la esperanza es lo que produce estas cosas. Ahora, la esperanza en la desesperación. Estratégicamente, ¿qué pasa? La toma de Viena y todo el avance sobre el centro de Europa tenía también una dirección de tenaza sobre los Balcanes, porque era la zona donde, entre paréntesis, se estaba resistiendo a muerte, porque ahí Alemania estaba aliada con Croacia, y los croatas, enfrentados visceralmente contra los serbios y contra la guerrilla comunista, supusieron una guerra tremenda, además una guerra por ambas partes, cruel, con excesos, con salvajismo, con masacres. Entonces se esperaba que de esa manera los rusos tuviesen algún freno por el lado occidental. De eso estaban preocupados más que nada Churchill por su influencia en los Balcanes, porque no nos olvidemos que en los Balcanes se daba como en Polonia.
había un gobierno en el exilio en Londres que pretendía incluso restaurar al rey Pedro II, creo que era, sí, ¿no? Los Karageorgievich, la dinastía, sí, la dinastía Serbia. Y por eso la división que había entre los propios guerrilleros partisanos, donde estaban los Chetnik de Mihailovic, que eran serbios básicamente, pero enfrentados a muerte con los comunistas de Tito. Y a su vez Mihailovic, que después de la guerra lo entregan a los comunistas y los comunistas lo fusilan, ¿no? Como Mihailovic había llegado a entendimientos con el gobierno italiano y hasta con el gobierno alemán, porque se habían dado, el panorama de los Balcanes harto complejo, tendríamos que dedicarle, qué sé yo, un programa. Sí, es muy claro, ¿cómo se dieron? Pero lo concreto fue que la avanzada soviética se vio irrefrenada desde el punto de vista militar. Y cambiaron los términos, porque en la primera parte de la guerra, época de Operación Barbarroja y auge del avance alemán en Rusia, los rusos dependían mucho de la guerrilla yugoslava de Tito, ¿verdad? Y después, en cambio, pasaron a ser los principales abastecedores de Tito para ganarlo. Lo cual explica después por qué en la posguerra, en la Guerra Fría, Tito fue el principal país comunista, o el único país comunista que mantuvo siempre una postura independiente, porque Tito no le debía el poder a los rusos, no, se lo debía a Inglaterra. Inglaterra, el rey estaba en Inglaterra, aunque Tito fuera comunista. El rey estaba en Inglaterra. La primera guerrilla contra los alemanes, de Draza Mihailovic y los Chetniks, obedecía evidente al rey. Y después, cuando al rey le imponen, el rey en exilio, se le impone, y eso fue en Londres, se le impone apadrinar a Tito, o sea, darle la bendición a Tito, y lo tuvo que hacer públicamente, por radio, ¿se entiende? ¿No? Lo tuvo que hacer, ahí produjo ese estupor entre los Chetniks, que se pasaron a los alemanes y a los italianos, y finalmente los Chetniks, lo que quedó, que era un esqueleto ya de los Chetniks, se plegaron a los cosacos, pero a los cosacos del ejército ruso de liberación. El ejército ruso de liberación, que después hablaremos de él, del general Andrei Blasov, es el que reagrupa después a los últimos Chetniks, porque ahí ni los rusos, o sea, ni los soviéticos, ni los ingleses los iban a apoyar. Hay un aspecto muy importante, este es el asunto. Kenneth Maxey, en su libro sobre los partisanos de Europa en la Segunda Guerra Mundial, lo pone de relieve. ¿Quién, perdón? Kenneth Maxey, un gran historiador militar. En los Balcanes los alemanes llegaron a tener más de 500.000 de hombres, que eran imprescindibles en el frente ruso, después imprescindibles en enero del 45 en otras defensas de otros lugares. Algunas divisiones de las mejores de montaña. O sea, los Balcanes ha sido una sangría tremenda para la Wehrmacht, pero muy grande, y favoreció a los soviéticos, pero a su vez operativamente, pero a su vez, ¿por qué Churchill siempre los abastecía y mandó incluso a algunos, incluso a su hijo? Porque el Mediterráneo, en su concepción imperial británica, seguía siendo un lago inglés, digamos, es que, con la derrota de Italia. Hemos hablado de la importancia de los acuerdos bilaterales Churchill-Stalin, 4 importantes conferencias bilaterales, donde estaba el interés geopolítico de Gran Bretaña de mantener su hegemonía en el Mediterráneo oriental. Por eso el llamado acuerdo de los porcentajes, donde se concedía, para decirlo, que las áreas de influencia en la zona de Europa Oriental y los Balcanes se combinasen. Fundamentalmente era por porcentajes, ¿no? En Rumania el 90% era interés soviético y el 10% británico, a cambio de que en Grecia la proporción fuese distinta. Invertida. Y en Bulgaria hablaban del 40-50% cada uno, y así sucesivamente. Cosa que después fue barrida por la aplanadora soviética, porque cuando los rusos tuvieron esa hegemonía, incluso los ingleses y los norteamericanos lo tuvieron que pelear en Grecia, donde queda la EOKA, era la guerrilla, la guerrilla del Partido Comunista. O sea, la hegemonía pasó a ser rusa. Y eso que vos decís es importante,
porque los alemanes no pelearon por Grecia o por las islas, dieron una orden de repliegue. Sí. Incluso algunas, como Creta, quedó aislada y se Sí. tuvo que rendir al fin de la guerra. Entonces todo ese repliegue fue escalonando en Yugoslavia. Hubo batallas importantes. Hubo 7 ofensivas alemanas contra Tito. Estuvieron a punto incluso Hablo de Grecia, capturarlo. un detalle para que no se escape. Es decir, en Grecia, el Partido Comunista, después, naturalmente, de la posición monárquica, porque la monarquía tenía adeptos, y los tenía también el Grupo Nacional, aunque su jefe hubiera muerto, el general Metaxas, Ion Metaxas, Sí, es el que creó el Partido Nacional griego, y había mucho adherente, ¿no es cierto? Sí, Pero sí. después de eso venía el Partido Comunista, más que los liberales, era el Partido Comunista. Esta es la realidad. Y eran muy activos, el Partido Comunista griego era muy activo. Los ingleses tuvieron, de hecho, no solo los combatieron físicamente en ese momento, pero después tuvieron que respetarlo, porque ese 10% que vos señalabas, sea en un lado o Se no, llamó así, en ese acuerdo de ese porcentajes. acuerdo de porcentajes en Grecia se mantuvo, es más, se mantiene. Sí, sí. Ha llegado hasta hoy. Ahora, Ya un poco cambiado, ¿no? Obviamente, pero efectivamente, hubo varias, pero contraofensivas formales contra unidades partisanas, porque no nos olvidemos que Tito no solamente tenía unidades guerrilleras, tenía unidades formadas, compañías, brigadas. En el 43 la gran batalla de Neretva en el río, ¿no? Neretva, y hubo varias ofensivas, hubo batallas importantes, la ofensiva de Jassy-Kishinev, por ejemplo, que es una de las más relevantes, y todo eso venía como el desborde soviético después de la caída de Rumania, que fue en agosto del 44, y al mes siguiente, en septiembre, de Bulgaria, lo cual dejó, digamos, el teatro de Europa sudoccidental a cargo de los soviéticos. Bueno, continuamos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. TLB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, finalizamos el programa con un tercer bloque. Claro, porque estamos en los Balcanes con un panorama muy complejo que hasta es difícil para nosotros explicarlo, pero ahí había un actor importantísimo que era el Estado croata. Cuando los alemanes invaden en el 41, destruyen la Yugoslavia, que era una creación artificial del Tratado de Versalles, y dan lugar a un desmembramiento de zonas, dentro de los cuales restituyen o instituyen el Estado croata. El Estado croata, dirigido por Ante Pavelić,
que después de la guerra escapó a España y después vino a la Argentina, donde vivió en la Argentina muchos años. Pero después volvió a España y murió en España, ¿no? Pavelić, que era un tipo de línea dura, pero estableció un Estado croata aliado sobre todo directamente a Alemania, porque es paradójico. Institucionalmente, Croacia tenía un rey italiano, Amedeo, creo que era de la casa de Saboya. ¿no? Que fue una sola vez a Zagreb. No, y dice que nunca. Mejor estaba nominalmente, por eso después se da la crisis de Dalmacia y Zara, porque eran jurisdicción y había sido dada a Italia. Y después de la guerra, Tito no lo Sí, fue una especie de protección que ofreció Italia, ¿no es cierto? Que ofreció Italia por eso. Italia se apoderó de Dalmacia, aparte que tenía la península de Istria, la zona de Zara y Fiume. ¿no? Eran las Dalmacia reivindicada como parte Pero ofreció Imperio Romano. esa salida a Croacia para que tuvieran un rey y eso les permitiera de alguna manera con el tiempo la integración de estas otras cosas que estaban ahí. Es una zona muy conflictiva, lo fue siempre, y no te olvides, vos dijiste lo del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, cuando se crea Yugoslavia, al día siguiente de proclamar eso empieza la guerra civil, guerra civil larvada que terminó en 1995. ¿Terminó? Lo digo con signo de interrogación. Sí, paradójicamente, aunque fueron vilipendiadas durante la guerra, la historia después le da la razón a la partición alemana. Por ejemplo, en Checoslovaquia, dividiendo la República Checa, lo que era el protectorado de Bohemia-Moravia, de Eslovaquia. O sea que al final tuvieron que reconocer la realidad de que eran dos naciones diferentes. Y en Yugoslavia pasó algo parecido con Croacia, Eslovenia, Serbia, Montenegro y... ¿Por qué? Según mi modesto parecer, porque esa región, que como todos sabemos pertenecía al Imperio Austrohúngaro, el Imperio Austrohúngaro es una formación de un imperio natural impuesto por la realidad misma de las cosas. Cuando vos destruís eso, acordate que entre 1920 y sobre todo a partir de la década del 25, de 1925 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se habló de una federación danubiana en la cual entraba Italia, le interesó eso a Mussolini, estaba Dollfuss en eso. ¿Pero por qué estaban en eso? Porque es una forma de reconstituir un imperio. Es decir, esa zona que tenía un límite, todos sabemos que la frontera de ello, y acá viene lo de Yugoslavia, es decir, estaba en la mitad de Yugoslavia, donde en la Bosnia-Herzegovina, Herzog quiere decir duque, el Gran Ducado de Bosnia, que era el límite, la frontera, el limes, la frontera real con el Reino de Serbia. Era eso, Bosnia era parte del imperio. Entonces, este tema, ¿no es cierto? Este tema del antiguo imperio es el que de alguna manera intentan recrear. Y al final los hechos... Si uno la caída del muro y la autoimplosión de la Unión Soviética sincera la situación. Sí, claro. Reviven las nacionalidades y se vuelve a pre-Versalles. Bueno, pero ojo... por eso que paradójicamente los soviéticos vinieron a restaurar Versalles. Paradójicamente, porque restauraron Yugoslavia y nada más. Por eso dije, la autoimplosión de la Unión Soviética, que algunos han comparado con la segunda caída del imperio austrohúngaro, ha sincerado el mosaico de nacionalidades. Claro. Ahora, un capítulo importante que no se tiene que pasar, el rol importantísimo del Estado croata. Primero porque había un movimiento político nacionalista, los Ustacha, el movimiento Ustacha, habían otros grupos en realidad, y además un gobierno fuertemente politizado de estructura y concepción fascista, pero aliado fundamentalmente a Alemania. Porque se dijo que durante toda la guerra la relación con Italia era más bien formal y hasta distante y con aprensiones por las aspiraciones geopolíticas de Italia en la península. En cambio, se pondera que Croacia fue un aliado fiel hasta el final a Alemania. De ahí también el castigo que sufrió después de la guerra, ¿no?
Y eso que Tito era nacido en Croacia, ¿no? Croacia. Pero de todas maneras, el Estado croata, que en Zagreb, la capital, tuvo un compromiso muy directo con la Iglesia Católica. Estaba entonces el arzobispo de Zagreb, el cardenal Stepinac, que después de la guerra los comunistas lo ponen preso, lo drogan, lo llevan a un proceso artificial, etc. Entonces, ¿qué ocurre? El problema de Croacia era fue un calvario el del cardenal Stepinac. Sí, muy fuerte, porque si bien se le atribuye una dureza y bueno, lo que pasa es que la guerrilla seguía en el modelo británico de la OS, el Organismo de Operaciones Especiales. Es decir, la guerrilla, como también en Italia y en Francia, provocaba atentados irritantes que generaban represalias. Con eso se movilizaba la opinión pública y todo, pero las barbaridades, las atrocidades que se cometieron, ahí es un inventario de las matanzas que hubo, ¿no? Ahora, también las hubo del otro lado. Agreguemos una cosa, habiendo una tendencia secular a esto, porque imagínate que la zona de los Balcanes, acordate que tiene hasta un personaje mítico de esto, que es el príncipe Vlad Tepes, ¿no? El que dio origen al nombre de Drácula. Es decir, los términos durísimos que algunos dicen que vienen de los turcos, a mi entender, vienen de Asiria, Babilonia, y pasan a través de los turcos. Esos métodos drásticos y terribles. Todos los Balcanes habían estado bajo hegemonía turca y consecuentemente... Sí, por supuesto, pero cuando vos ves los edictos turcos, cuando eso estuvo bajo Yugoslavia se llamaba Sirvistán, ¿no? Cuando estuvo bajo esos dominios, los edictos eran muy parecidos a lo que aparecen en las tablillas de Asirias. En la historia de Onken, no sé si alguien tiene la vieja historia de Wilhelm Onken, la historia universal de Onken, que allí se detallan el contenido de las tablillas asirias y babilonias, y vos lo ves en las leyes que después siguieron. Yo no sé si tengo acá la proporción, que hay una tradición. Interesante bueno, no lo tengo acá. La proporción de la población de Croacia, la mayoría era de extracción y lengua croata. Debe haber sido la mitad o más de la mitad de la población, pero los serbios eran un 17-18% de la población, y un 11-12% eran musulmanes de la Bosnia y Herzegovina. Y es notable que con tanto que se le atribuye el nacionalismo a los Ustacha, el gobierno Pavelić tuvo muy buenas relaciones con la minoría musulmana, que tuvo un estatuto especial, moderado, controlado, porque eran aliados tácticos contra los serbios. Entonces, con inteligencia, Pavelić y los Ustacha no quisieron malquistarse a la vez con los musulmanes y con los serbios. Los serbios eran ortodoxos, los musulmanes por eso, obviamente vos fijate que esto parece, ¿cómo se llama? Lo que dice Rossini en la Cenerentola, la cuesta un nodo rintrecciato, o sea, un nudo con tantas vueltas que parece un botón de pluma. Es decir, ¿por qué? Porque tirás de un hilo y sale otra cosa, y viene. Está cruzado eso desde tiempos inmemoriales. El imperio, el austrohúngaro en este caso, puso límite, o sea, límite geográfico de orden, y lo integró en un imperio. Disuelto todo eso, creado un estado artificial como Yugoslavia, más allá o no de la Segunda Guerra Mundial, se vivió la guerra civil, como se vivió en estos últimos años, en el mismo lugar, y no había Segunda Guerra Mundial. Era natural que esto sucediera, era absolutamente natural por la artificialidad que terminó en la palabra Yugoslavia, quiere decir eslavos del sur. Yugo el sur, ¿no? Yugo el sur, eslavos del sur. Sí, son eslavos, pero son eslavos musulmanes, son eslavos ortodoxos y son eslavos, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Católicos. Y de la ortodoxia de las dos líneas, tanto la ortodoxia rusa como la ortodoxia griega. Es un tema muy complejo, es un mosaico. La mezcolanza o mosaico de religiones es tremendo. Y hay, como recordatorio, como conclusión, recuerdo, en geopolítica se estudia lo que se llama ley de homologías o repeticiones histórico-geográficas, ¿no? Vincent Vives habla de eso, pero los alemanes de la escuela de Haushofer ya lo hablaban.
cómo a través del tiempo se repiten los mismos problemas de fondo marcados por la geografía y la raza. Y Yugoslavia es un caso característico que lo vivimos hasta hoy en día, que justamente, como pasó con Checoslovaquia, ocurrió lo mismo con Yugoslavia. La naturaleza obligó a volver a reconocer las nacionalidades correspondientes. Y eso habla bien del Imperio Austrohúngaro, una vez más, porque el Imperio Austrohúngaro logró armonizar esa parte. En realidad el balance en toda la Europa centro-meridional, toda Europa en realidad, fue, como decimos, una constante de nuestro programa. Hay que entender que las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso y que la clave geopolítica de ese proceso fue la destrucción de cualquier potencia que tuviera hegemonía sobre el centro de Europa continental. El objetivo británico, que después, por eso la alianza entre el capitalismo norteamericano y el comunismo soviético, es destruir cualquier potencia en Europa central que pudiese constituir un imperio unificador continental. En la Primera Guerra Mundial se disolvieron el Imperio Austrohúngaro, en la Segunda el Imperio alemán. Por eso digo, si no se entiende eso, no se entiende el rol. La clave geopolítica es esa, sin ninguna duda, basta mirar el mapa. Dos rostros distintos. Por el lado del atlantismo, tenemos que incluir aquí la vieja confrontación tierra-mar, el mundo anglosajón, digamos, que todavía existe, porque la OTAN en el fondo, ¿qué es? Y del punto de vista, ya sea ruso, soviético o lo que sea, es la guerra por el dominio continental dentro del continente. Pero siempre son los dos extremos frente a la Europa clásica, digamos, ¿no? Lo que pasa es que y además está la gran tragedia, para rodear, de aquellos que por su condición, por, digamos, de tipo étnica, religiosa, lo que sea, se vieron enfrentados a una opción dada por el propio acontecimiento de la evolución de la guerra. Y quería hacer una referencia a lo que se conoce muy poco, que es no es la última batalla, sino el último combate de la Segunda Guerra Mundial, que es Texer. Texer es una isla holandesa en donde desde el año 43 había un batallón georgiano que se llamaba Kenigen Tamara, porque Tamara había sido una reina de Georgia en el siglo XII. Hay un poema sinfónico de además, para las tesis nacionalsocialistas, los georgianos eran considerados arios, eran respetados más que otros hibis, digamos, tenían un uniforme alemán. Hibis son los voluntarios. Sí, los voluntarios, Pero hay que decir voluntarios soviéticos. Y puesto Center era un campo de concentración, o, digamos, vestir uniforme alemán, algunos por anticomunismo, muchos, otros por oportunismo, lo que sea, pero estos georgianos pasaron a las filas de la Wehrmacht, actuaron en Ucrania, que todavía hasta el día de hoy se los acusa a los ucranianos de nazi, etcétera, etcétera. Y en el 43 reemplazaron a unidades de la India Libre en la muralla del Atlántico. Y los asignaron, para que no molestaran demasiado de todo, a la isla esta de Texel, que está en la costa holandesa, pero forma parte de la muralla del Atlántico, y había unas baterías costeras. Con población civil. No pasó nunca nada hasta que en el 45, en febrero, la resistencia holandesa le dice: están perdiendo la guerra, va a haber problemas con ustedes, sublévense que van a venir los paracaidistas aliados a apoyarlos. Todavía la estaban esperando. Se sublevaron, tomaron la isla, eran 800 y pico georgianos, mataron a los suboficiales y oficiales alemanes, unos centenares, y no pudieron tomar los búnkers costeros. Fueron la cabeza de playa para que infantería de marina alemana desembarque. Desembarcaron en marzo-abril, se combatió en la isla. El mando canadiense, que estaba en el avance a cargo de la situación, dijo que había que poner un poco de orden, pero no dijo más nada. Nada más. Dejaron que los alemanes liquidaran, además por traición al uniforme, fusilaron a un montón, y otros
los tomaron prisioneros, y cuando los tomaron prisioneros, porque este combate siguió hasta mayo, fin de mayo, Es increíble. es increíble, Sí. los canadienses toman prisioneros a alemanes, y a prisioneros de los alemanes, los georgianos, dicen, por Yalta hemos convenido en que todo aquel que vistió uniforme alemán, pero es perteneciente a la Unión Soviética, debe ser entregado a Stalin. Así que fueron a parar a los gulags, y los pocos sobrevivientes fueron liberados por Khrushchev en el 56. Digo, el drama gigante de toda esta situación. ¿no? A ver, perdón, porque creo que se nos acaba el tiempo. Cuando mencionaba lo de Croacia, hay que mencionar un capítulo trágico que manchó para siempre la historia de la Croacia, ¿no? Que fue la masacre, la matanza de Bleiburg. Cuando después de la guerra, tanto militares eran, en total el éxodo abarcó cerca de 200.000 militares de distintas armas, militares, policías, fuerzas ustachas, etcétera, pero también civiles que dentro de que era la masa de refugiados que venía de Europa Oriental, fue una especie, para compararlo con la historia nuestra, una especie de gigantesco éxodo jujeño. Claro. De verano, un pero gigantesco, con militares pero civiles. con una nota, fue una matanza peor que la de Katyn que hicieron los rusos, y facilitada por el comando británico, porque las tropas croatas, sabiendo que iban a ser motivo de cualquier tipo de atrocidades, matanzas por los rusos, se rindieron al comando británico. No me acuerdo ahora cuál era el general británico que intervino en eso. Y el otro les aceptó la rendición, pero después pactó con los rusos irle entregando los prisioneros, y para más entregándolos en tanda. Y durante 2 semanas, eso fue inmediatamente después de la guerra, no sé si fue en junio o julio enseguida, los soviéticos, ayudados también por guerrilleros de Tito, procedieron a matanzas en lote y todo, que las fosas comunes no pudieron ni ser identificadas ni nada. ¿Qué se opuso a eso? En la zona de Eslovenia pasó, que es el día de hoy que todavía se descubren fosas comunes. Lefebvre es en Trieste, alrededor de Trieste, y en esa zona. Pero está incluido dentro hoy de es Eslovenia, Lefebvre, claro. No, Eslovenia es en el interior, el interior, en esa zona, de lo que sería la parte nororiental de Yugoslavia, en esa zona de Eslovenia fue donde se produjo la masacre de Bleiburg. Bleiburg era una localidad holandesa, pero austríaca, cerca de la frontera de Eslovenia. Y los croatas que se rindieron a los británicos fueron entregados impunemente, los desarmaron, es decir, los desarmaron y los entregaron a los... Sin duda, pero es curioso porque el comandante supremo en el sur, que era Alexander, y le correspondía esa zona, porque le correspondía el Alto Adige y el sur del norte de Yugoslavia, le correspondía a Alexander, que era el comandante supremo en el sur, estaba opuesto a eso, y le cambiaron, desde Inglaterra, cambiaron al general que estaba a cargo de esto, mandaron un oficial de menor gradación y que cumpliera estrictamente lo que se había acordado con Tito. Estrictamente, o sea, la entrega de esta gente. Formó parte de todos esos episodios trágicos. Pero no se puede alegar, lo que no se puede alegar es que hubiera inocencia, decir, bueno, no sabíamos que iban a hacer esto, porque todo el camino, desde la salida de Zagreb hasta Bleiburg, y de Ljubljana, ¿no? o Laibach, se llamaba en esa época, de Ljubljana hacia Bleiburg y de Zagreb hacia Bleiburg, más los que venían de la costa, todo el camino fue un calvario. Fue matanza y masacre tras masacre. Son los micromasacres. Eran caravanas de la muerte. Caravanas de la muerte. Lo que pasa es que la masacre de Bleiburg es una especie de coronación de esto, y además porque viene después de la rendición. Es grave el tema. Hay mucha documentación, lo que pasa que acallada por los aliados, ¿no? Una es la que hizo Studia Croati acá, libro sobre la masacre. Y recientemente, ahora no me puedo acordar del nombre de esta señora, hay una croata argentina que vive en la Argentina,
una mujer que hizo Pero un es una trabajo... cosa reciente, sí. ¿Cómo? Es una cosa reciente. Es reciente, yo la escuché tengo el también viejo. a ella en una conferencia, pero en una exposición. Ahora, perdón que no me acuerdo Sí, el yo nombre no, de ella, yo- pero yo- es una yo mujer que tampoco. vive, está acá en la Sí, sí. Argentina, e hizo un estudio muy equilibrado de cómo fue la negociación y quiénes fueron los oficiales ingleses que intervinieron, cómo fue en detalle, porque ella es descendiente, entiendo, de militares. Indudablemente fueron que asesinados. hubo una orden política por encima del mariscal Alexander, que era el comandante además de Sí, toda sí, el sí, área. sí. de Fue todo anulada lo- su fue orden. anulada. Fue anulada la voluntad de Alexander. Sí, sí. Fue anulada. Ahora Bueno, cuando hablemos A ver, los cosacos... lo acá, vamos a decir. simplemente para ordenamiento de los espectadores, así como nosotros terminamos con la caída de Berlín, quisimos dar un capítulo especial a qué ocurrió en los otros teatros de operaciones en las postrimerías de la guerra, en la Europa Central y en los Balcanes. Muy apretado, muy síntesis, lógicamente. En los próximos programas vamos a ver probablemente los casos específicos de los principales dos países que sufrieron las consecuencias de la derrota. ¿Qué pasó en Italia y qué pasó en Francia? Sin perjuicio de que se tenga un panorama periférico, ¿no? Porque en cada Perfecto, uno de bueno, los como países... estamos excedidos en tiempo, terminamos aquí. Hasta la próxima.